Hola, ¿qué tal, amigos? Para mí es un placer esta vez presentar un mensaje de la palabra de Dios, esperando que sea de gran esperanza en tu vida, esperando que traiga grande bendición a tu vida y que seas bendecido con esta palabra que vamos a presentar este día. Quiero situarme en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 hacia abajo. Van a ser pocos y breves los versículos que vamos a leer. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que oremos, porque es lo más importante. Padre, gracias por esta palabra y este mensaje que vamos a presentar este día, esperando que sea de bendición para muchos. Oh Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias por tantas bendiciones, oh Padre. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Había en cierta ocasión una familia. Y vamos a mirar el relato aquí. El mensaje de esta mañana se llama, o de este día se llama, El hijo que perdí. Y van a ver por qué le hemos titulado así. Vamos a ir de lleno a la palabra de Dios. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judea fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el nombre de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, y los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Allí quiero detenerme un poco para comentar algo. Aquella mujer había pasado por una situación tan difícil. Primero había perdido a su marido y después, cuando ella se estaba recuperando de la pérdida de su esposo, aquella mujer extrañaba a su esposo. Tenía todavía vivo el dolor de haber perdido a su marido. Enseguida mueren los dos hijos de ella. No se sabe cómo murieron, tal vez de un accidente, tal vez de alguna enfermedad. Pero aquí lo importante es que murieron. Esa es la historia, lo que se está relatando, la muerte de ellos. Aquella mujer ya no solo extrañaba a su esposo, sino también extrañaba a sus dos hijos que habían muerto. ¿Cómo crees que se sentiría esta mujer al haber perdido a sus dos hijos y aún su marido, no teniendo a nadie con ella, excepto a sus dos nueras? Ella por ahí les dice, vayan, regresen con su familia y con sus dioses. Orfa toma la decisión, dijo, pues suegra, ya no hay nada que hacer aquí, no tenemos ni hijos, no tenemos nada, solo somos tres mujeres abandonadas, yo regreso con mi familia. Y era lo más obvio. Ruth, por su parte, se niega a regresar con su familia, creyendo que ella estaba mejor con su suegra. Verdaderamente esa mujer amaba a su suegra, pero la suegra aún la amaba más. La quería como una hija, puesto que había perdido sus dos hijos. Cada vez que ella se acordaba, miraba a su nuera, recordaba a sus dos hijos, los hijos que perdí, el hijo que perdí, Kelión y Malón. Ahora, a lo largo de la escritura encontramos otras historias similares a las de ellas, a las de Noemí. Pero Noemí allí
Por lo menos ella dice, ya no me llamen Noemí. Dijo, porque Dios me ha puesto en grande aflicción. Me fui, dice, con las manos llenas y he regresado con las manos vacías. Cuando ella regresa a Israel, regresó solo con la nuera. Pero me quiero detener un poco allí. Ningún dolor, tanto perder una novia, perder a un amigo, una amistad, no te causa tanto dolor y angustia como cuando pierdes a un ser querido. El dolor de una madre es tan grande que no se puede comparar con nada. El amor de una madre, nada lo puede alcanzar. Es tan grande que a veces las madres o los padres son capaces de morir ellos antes que mirar morir a un hijo. Se dice que en tiempos de prosperidad, los hijos entierran a los padres, pero en tiempos de dificultades, los padres tienen que enterrar a los hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay problemas, rivalidades, contiendas con otras personas, hay veces matan a los jóvenes y los padres tienen que enterrarlos, a veces muy jóvenes. Pero aún así, las madres son las que más soportan el dolor, aún en silencio, los padres. Miraremos ahí, por ejemplo, aquella viuda de Sarepta de Sidón había perdido a su hijo también. Y recuerdo aquel profeta cómo lo trajo a la vida otra vez, por la voluntad de Dios. Fue una bendición para esa mujer haberse encontrado con el profeta. Un hombre de Dios siempre va a traer buenas cosas a tu vida. Siempre que llega un hombre de Dios a tu vida, siempre va a ser una bendición. Mire, nos vamos a situar en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 11, hacia abajo, tal vez al 17. Jesús explica, o más bien aquí se explica la historia, el relato que aconteció allí por medio de Jesús. Están tres personajes aquí que son Jesús, la viuda y el hijo. Entonces, y estas historias son una bendición en la vida de cada uno. Cuando nosotros miramos, nos dan fuerza, nos dan fortaleza, cómo afrontar una situación similar. Mire, en el capítulo 7 de Lucas, versículo 11 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una grande multitud. Va una grande multitud de personas, espectadores, como siempre, ¿no? Cuando nosotros miramos que algo va a acontecer, o cuando conocemos a un líder popular o conocido, siempre esperamos mirar algo grande de esa persona. No importa qué es lo que haga, todos nos imaginamos que va a hacer algo, o que por algo vino a este lugar, ¿verdad? O a ese lugar. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Nos quedamos en el 14. Fíjese que podíamos imaginar que Jesús pasó al propósito por ese lugar, porque él sabía lo que estaba aconteciendo en aquel lugar, puesto que Jesús no tenía necesidad que nadie le contara lo que acontecía. Él sabía los acontecimientos. Entonces, cuando Jesús llega a esa ciudad, lo primero que la gente que va de espectadores y los discípulos dice, llevan a enterrar un muerto. O sea, se escuchan aquellas
danzas que van danzando, aquella gente que va llorando, aquel murmullo se escucha de lejos, todo aquel llanto, toda aquella procesión rumbo al sepulcro. Y la madre es la primera que va a un lado del féretro de su hijo, llorando, descorazonada. Qué dolor de una madre, qué fuerza de una madre para soportar la pérdida de su hijo. Sabes, no es fácil para un padre, para una madre, perder a su hijo. Me supongo que ha de ser difícil. Pero Dios da la fuerza al ser humano para soportar la pérdida y para que el ser humano aprenda a convivir con el dolor. Nunca olvidará una madre a su hijo que perdió. Siempre lo recordará, aunque a pesar del tiempo lo haya superado. Siempre recordará a aquel hijo que perdió. Yo quiero este día decirte, amiga, si has perdido, hermana, si has perdido un hijo, yo le pido al Señor que te dé fortaleza en tu vida, que te dé ánimo, que te dé fuerza, que ponga su espíritu en ti para que seas más fuerte cada día. Y de verdad lo siento por aquellas personas que han perdido un hijo. El dolor es tan grande, pero solo Dios puede darte fortaleza. Y la palabra de Dios sigue diciendo, porque Jesús tuvo compasión y le dijo, no llores, dice. Hermano, cuando estás pasando por una situación de eso, alguien que te venga a decir no llores, ¿cómo no vas a llorar cuando todo está en tu contra? Las circunstancias están en tu contra. Es lógico y es obvio llorar. Es natural que alguien llore por un ser querido, y más una madre, más un padre. Entonces dice ahí el 14, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. ¿Sabe que Jesús llegó en ese momento? Trajo felicidad, hermanos. Trajo alegría a la vida de esta mujer. Y no solamente a ella, sino a toda la gente que iba llorando. Aquel llanto se convirtió en risa, se convirtió en alegría, porque aquel joven se había levantado de la tumba. Jesús lo había levantado de la tumba, lo había resucitado. ¡Qué alegría! Cuando Jesús llega al corazón, a la vida del ser humano, siempre te trae alegría y felicidad. Jesús merece toda nuestra atención y merece nuestra alabanza de nuestra parte. Hermanos, amigos, si has pasado por esta situación, entrégale tus problemas a Jesús. Entrégale tu llanto a Jesús, tu dolor a Jesús, para que Él quite esa pena y te traiga a tu vida felicidad. Ese es mi deseo y es mi intención, que Dios fortalezca tu vida para que la tristeza se vaya. Nadie queremos la muerte, todos queremos que la muerte se vaya y no vuelva a nuestras familias. Un día no habrá muerte ni habrá más dolor. La palabra de Dios lo dice. Voy a pedirles, hermanos, que hagamos una oración para terminar. Señor bendito, gracias por estas breves palabras, por este breve mensaje, que sirva de ánimo y de alegría, traigan felicidad al corazón de aquellos que han perdido un ser querido. Oh Dios, alabado sea tu nombre, Dios, que tu palabra sea fortaleza, que Jesús traiga la felicidad
al corazón de cada ser humano y que llegue a la vida de cada persona que pueda escuchar este mensaje. Que nadie se aleje de Jesús. Solo en Él encontramos la felicidad. A pesar de que hayamos perdido un hijo, Jesús puede traerte la felicidad. En su nombre lo pedimos. Amén.